estratos sociales, económicos, en la Judea de los tiempos de Jesús. En este caso vamos a tratar el grupo de los ricos. Y es que en el aspecto socioeconómico de los tiempos de Jesús, en Palestina, en la Palestina de entonces, había dos estratos sociales claramente definidos y totalmente opuestos: ricos y pobres. Los ricos, como siempre, como es lógico, escasos, pocos en número, pero muy poderosos. Conservadores en religión y en política, generalmente pertenecían al grupo saduceo. La paga de impuestos opresiva instaurada por Herodes provocó la venta de tierras y la concentración latifundista en manos de unos pocos miembros de la realeza. Gente adinerada que invertía su dinero haciéndose de grandes haciendas. Esta concentración de fincas en Galilea fomentó el desempleo y la migración, ya que muchos tuvieron que irse a mendigar a Jerusalén. Los jornaleros, gente sin empleo fijo, trabajaban para estas haciendas. Los sacerdotes, jefes de familias, eran integrantes de la aristocracia en Jerusalén. Eran entre 15 y 17 familias, gente que se había enriquecido con los grandes ingresos y el poder que producía, generaba y concedía una religiosidad y un culto, montado en relación y en torno al templo. Ellos, los sacerdotes, eran los principales administradores del tesoro. Y esta administración conllevaba a un dominio usufructual. Las familias de los sumos sacerdotes se contaban entre las más ricas del país. Los grandes comerciantes y terratenientes eran normalmente, por supuesto, saduceos. Como los jefes sacerdotes, muchos de ellos eran ancianos y una cantidad de ellos pertenecían al grupo del Sanedrín. Veamos ahora el grupo de los pobres. Lo constituían, por supuesto, la gran mayoría. Entre estos grupos se cuenta, por ejemplo, el primero, los jornaleros. Los jornaleros eran asalariados que ganaban el sustento con el trabajo. Ganaban su sustento con el trabajo. Se les pagaba por día y el abono era a diario. De allí, precisamente, se deriva la palabra jornada. Trabajaban de sol a sol por un denario y la comida. Los escribas, digamos que en el contexto, socioeconómico, habían tres grupos de escribas. Por supuesto que están los escribas ricos, estos que
que voy a tratar ahora y otros posteriormente, que son pobres, por supuesto. Los escribas no tenían un oficio, tampoco ejercían el comercio. Entonces, como la enseñanza, recordemos que ellos se ocupaban de la enseñanza de la ley, como la enseñanza de la ley debía ser gratuita, ellos eran generalmente pobres. Vivían de las ayudas que recibían de sus seguidores o de sus, digamos, admiradores. También de la hospitalidad que les pudieran ofrecer y de las invitaciones a participar o a formar parte en algún banquete. Ellos, los escribas pobres, eran fariseos pobres, pero con cabeza de rico. Bien los define el Evangelio como amigos del dinero. También estaban los escribas parásitos, que se aprovechaban de la hospitalidad que les pudieran ofrecer, algunas personas económicamente modestas. Estos son a los que hizo referencia Jesús en Marcos 12:40, cuando en su cara les dijo que ellos se comían los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Tenemos también el grupo de los esclavos, en tercer término, digamos. La mayoría de ellos servían en el palacio de Herodes. Venían a ser algo así como una especie de criados domésticos no libres. Los judíos no podían ser esclavos solo podían ser esclavos durante 6 años. Si el dueño del esclavo era un judío, los parientes de este esclavo debían rescatar. El servicio de esclavo no era en ese momento, en ese tiempo, el servicio de esclavo no era considerado deshonroso, a tal punto que el jornalero vivía más inseguro que el esclavo. Así llegamos al grupo de los mendigos. Los constituía este grupo los que no podían trabajar. Ya en tiempos de Jesús, Jerusalén se había convertido en un gran centro de mendicidad. Los mendigos acostumbraban a concentrarse en los alrededores del templo, especialmente en las puertas exteriores de la explanada. Esta explanada constituye el atrio reservado a los paganos. Ellos, los mendigos, vivían de la piedad, vivían de la limosna, de la piedad judía, de la gente piadosa. La limosna, por cierto, era una de las prácticas fundamentales de la piedad judía, junto a la oración y al ayuno. An-Haaretz es el cuarto grupo que vengo a tratar, el quinto, digamos. An-Haaretz, traducido pueblo de la tierra, eran campesinos considerados por los sacerdotes
entonces, y por los escribas, doctores de la ley, como ignorantes de la ley, pero por sobre todo incapaces de cumplirla, especialmente la ley del sábado, la ley del Shabbat, en hebreo. La clase media apenas es el otro grupo, el último grupo que vamos a tratar. La clase media apenas, digamos que existía. Deberíamos decir más bien apenas subsistía y solo había en Jerusalén. La constituían pequeños comerciantes, algunos artesanos propietarios de sus talleres y los dueños de las hospederías en Jerusalén. Jesús siempre estuvo siempre en contra de la inmoralidad, estuvo en contra de la inmoralidad, de los robos, de la codicia, de la perversidad, de, digamos, el fraude y el desenfreno. Nunca aprobó, como malinterpretan algunos, que los romanos oprimieran al pueblo judío. Algunos se valen del pasaje donde vienen los líderes religiosos a provocar a Jesús, a tentarlo más bien, haciéndole la pregunta de si era lícito pagar el tributo al César. Pues como Jesús no menciona que sea ilegal, algunos asumen que Jesús estaba sumiso ante esta situación y pues, por lo tanto entonces de alguna manera lo avalaba, pero no es el caso. Jesús es lo que él quería apuntar y reseñar es que a Dios lo que es de él, que no se trata de una cuestión de dinero. Creo que por ahí es que va la cosa, por decirlo de alguna manera. Bien, los jefes religiosos y políticos de su pueblo desasistieron y arrojaron, de alguna manera, a la pobreza, a la impotencia y a la desesperanza a su pueblo. Y según Jesús, en lugar de ser pastores, se comportaron y actuaron como ladrones y bandidos asalariados. Jesús optó por los pobres. Muchas gracias.